Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. Pues muy contentos de estar aquí nuevamente compartiendo valores basados en la palabra del Señor. Y el día de hoy, como cada jueves, traemos un libro tremendo, Solamente por Gracia. Lo escribió Charles Spurgeon. Este escritor es de, yo creo que hasta el siglo pasado, ¿verdad? Así es. Y el comentario que hacen sobre él dice: tiene usted en sus manos un ejemplar de un libro clásico de la fe cristiana, aunque escrito muchos años atrás por uno de los predicadores más destacados de Inglaterra. Este libro sigue llevando a sus lectores el mensaje inmutable y eterno: el hombre necesita la salvación y Dios es el único capaz de proveérselas. El autor combina citas bíblicas, ilustraciones estimulantes y los dotes de personalidad entusiasta para exponer claramente las dulces verdades de la gracia de Dios. El lector no puede menos que sentir la pasión de este príncipe de los predicadores, cuya motivación mayor en la vida fue la de guiar a otros al conocimiento del Señor Jesucristo. Llámanos, mira, se ve chiquito pero poderoso. Solamente por gracia, ya el puro nombre ya es muy sugestivo, y escrito por Charles Spurgeon, pues mucho más. 430-0880 y 418-0818. Ahí están tanto Paloma como Irma para tomar tus llamadas, y también cualquiera que sea tu necesidad, llámanos, que ahí están también ellas para tomar tus necesidades, y en dado caso que quieras ir allá a la oficina a que se ore por ti, también nada más llama, sobre todo al 430-0880, porque ahí está Paloma, y en las tardes Isabel tomando tus llamadas para que puedas darte, pues como apuntarte. No necesitas, te decimos siempre, ni dar tu apellido, con que digas tu nombre, ya tú puedes pasar ahí a las oficinas, pero antes pues se te toma el día que puedas ir, en la mañana, en la tarde, lo que se te facilite más, y así ya se hace una cita y ya puedes ir a que se te dé consejería. Y bueno, también el día de hoy traigo aquí una cita, sí, Joel 2:13, la cual dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. No, es Hechos 3:19. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Hechos 3:19. También aquí hay una cita que dice: rasgas el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Es un libro de promesas de la Biblia para nosotros las mujeres. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Lucas Alex Muñoz, se me olvidó tu apellido, yerno de los hermanos Encinas de la iglesia Éxodo. Sí es. Felicidades por tu niña. Gracias, muchas gracias. Hermosa. Claro que sí. Qué bueno que estás el día de hoy aquí con nosotros nuevamente. Realmente han sido grandemente bendecidas las personas que te han escuchado, porque nos han hecho comentarios cuando has estado aquí presente, y también los jóvenes. Dios siga bendiciendo tu vida y usándola. Claro que sí, muchas gracias. Y el día de hoy, ¿qué le vas a compartir a nuestros amigos televidentes? Es importante, y leyendo el tema del libro, uno de los temas que hemos estado compartiendo en diferentes naciones en estos últimos meses, ¿sí?, ha sido acerca de las verdades presentes. Entender que Dios nos ha llamado a vivir, pero verdades presentes. La Biblia revela muchas verdades que son presentes, y tenemos que hacer una transición de esas verdades ocultas que teníamos algún tiempo y poder transicionar a verdades presentes, que son las que Cristo Jesús nos dejó cuando murió y cuando resucitó en la cruz del Calvario. Es muy importante entenderlo, porque es muy difícil entender la gracia si no entramos a configurar nuestra mente en esas verdades presentes. Así es. Una de las palabras que más hemos usado en ese tiempo es configurar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nuestro computador o nuestro teléfono se avería, siempre manda una señal diciendo: tienes que configurar a una nueva versión. Y es muy importante poder configurar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a las verdades presentes de Dios. Yo digo algo: toda la Biblia es una verdad, pero dentro de la Biblia hay verdades presentes. Toda la Biblia nos habla de verdades que son irrefutables, que no se deben de discutir, pero dentro de esa palabra hay verdades del presente de hoy. Verdades que las necesitamos hacer vida en nosotros y poder compartir como nunca antes un evangelio claro. Lucas
cuando empieza abriendo su libro y escribiéndole a Teófilo, él empieza a decir: yo estoy colocando en orden las cosas para podértelas expresar, oh excelentísimo Teófilo. Cuando él habla de esto, habla de que su mensaje no iba a ser para una persona con una mentalidad de desorden. Su mensaje iba a ser para una persona que necesitaba el orden para poder entender las cosas. Tenemos muchas verdades, pero tenemos grandes desórdenes. Sí. Tenemos muchos predicadores, tenemos muchos mensajes, tenemos muchos libros, pero no sabemos dónde colocarnos en orden. Y esa falta de orden ha hecho que se creen diferentes tipos de doctrinas, diferentes tipos de manifestaciones. Y hoy en día, con la actualidad de la iglesia que está viviendo, la única manera de poder llegar a ser poseedores de esas verdades es a través del orden de las cosas. Claro. Entonces, cuán importante es entender ese orden, cuán importante es hacerlo una verdad presente en nuestras vidas. Y yo quiero compartir un versículo muy importante. Sí. Y siempre, para poder comprender las verdades presentes, tenemos que ir al principio. Así es. Y Génesis es un principio. Nosotros vemos un principio de creación, pero también vemos un principio de orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Ahí hay un principio y hay una gráfica bien especial que la Biblia hace. Había la tierra, había desorden, había movimiento, pero no había dónde quedarse. No había dónde estar. Cuando en la vida uno es inconstante, cuando en la vida somos hiperactivos, es muy difícil poder dar en el clavo, poder saber dónde realmente tenemos que colocar nuestra verdadera fe. Todos poseemos una fe. Yo le decía a la gente, la fe es una ecuación. En realidad lo que el hombre que se mueve en milagros lo que hace es motivar lo que tú ya tienes. Tú tienes fe, esa fe es motivada y Dios honra la fe. No podemos decir, este hombre es el que la tiene, este hombre es el que tiene. No. La fe tuya es la que es honrada. La fe tuya es la que es contestada delante de Dios. Y cuando colocamos eso en orden, podemos entender que la gente deja de buscar tantas cosas y se refleja en Cristo. Se refleja en Dios. Siempre yo entiendo que en nuestra vida no cambian por un evento. No cambian por diferentes circunstancias o mecanismos o formas. La única manera de poder cambiar nuestra vida es, como dice Spurgeon, a través de la gracia y a través de Cristo. No hay otro mediador más poderoso que Cristo para poder llegar al Padre. El hombre puede buscar muchas maneras, pero solamente Cristo es la manera, Cristo es la forma para poder llegar. Así es. Y este Génesis 2:5 a mí me abrió un panorama muy importante en estos últimos meses y dice: toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Qué miramos aquí, hermana Carolina? Miramos que la tierra ya quería producir. Sí. Todo estaba puesto, pero no había un administrador. No había quien lo administrara. Nosotros somos herederos de Dios. Nosotros somos herederos de su gracia. La Biblia nos llama a enseñorear sobre la tierra, no sobre los hombres, sobre la tierra. Nos llama a gobernar, nos llama a ser dominantes. Entonces la pregunta es, en un evangelio incoherente, ¿por qué no estamos dominando? ¿Por qué no estamos conquistando? ¿Por qué no estamos yendo hacia el frente? Por el desorden que manejamos en nuestra mente y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros familiares nos dejan desórdenes. Mirábamos semanas atrás la historia de este niño, estos niños que asesinaron a otro niño. Es importante ver por el desorden. Tenemos el poder con las palabras de generar o degenerar la situación. ¿Somos agentes generadores de cambios de nuestra generación o somos degeneradores en medio de nuestra generación? A veces pensamos que solamente el enemigo o diferentes circunstancias, los diferentes entes delincuentes son los que degeneran nuestras sociedades, pero tenemos que ir a donde realmente se está degenerando la familia, que es dentro de la iglesia, que es dentro de un lugar. Yo siempre he tratado estos días de separar iglesia de congregación. Congregación es la manera en que yo administro lo que Dios me entrega, es la manera administrativa. Iglesia es aquel ente que gobierna a través del reino. Okay. Entonces, yo siempre he dicho, la iglesia puede estar como está, pero las congregaciones no deben de estar como están. La iglesia tiene que mantenerse en la mente de Cristo. Las congregaciones se mantienen en la mente de todo el mundo. Recordamos aquella ocasión la mujer samaritana. Jesús llega a la mujer samaritana y le dice: el que hoy tienes no es tu marido.
que está hablando de eso, que nos hemos casado con muchos conceptos, con muchas denominaciones, con muchas interpretaciones, con muchas ideas, pero nos hemos casado con la persona correcta. Así es. Entonces, a través del orden de Dios tenemos que aprender a casarnos con la persona correcta para producir hijos correctos. Hijos que puedan entender la revelación de lo que Dios quiere hacer. Cuando Jesucristo se enfrenta a esta mujer, le dice, ¿sabes qué? No vas a volver a tener sed. Has tenido sed toda la vida. ¿Por qué? Porque has buscado un agua que tienes que volver a buscarla. Pero ahora yo te daré un agua que no vas a volver a buscar porque soy yo. Así es. Ese es el Cristo impartido en nosotros, que se convierte también en un Cristo revelado en cada uno de nosotros. Pero ¿dónde yo me encuentro con este Cristo? En el orden. Él la llevó al orden. Le hizo revelar lo que había en su corazón. Le hizo revelar su desorden. ¿Qué le dijo? 7 maridos has tenido. Te hablan de desorden. Y el que tienes, con el que no te has podido casar, no es tu marido. Pero ahora vas a casarte con alguien correcto. Vas a entrar en el orden. Igualmente que como dice en Génesis, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, Sí. y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué importante es entender que Dios nos forma para convertirnos en seres vivientes. El ser humano no es una cosa, pero sin Cristo somos cosas que somos usadas. Cuando no tenemos la realidad de Jesús en nuestras vidas, somos usados por las circunstancias. Somos usados el hombre por la mujer por el hombre por las circunstancias, las finanzas, tantas cosas que pueden estar hoy sacando al hombre de su búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para regresar? Algo tan sencillo como el orden. Así Ordenarnos para poder entrar en estas verdades presentes, para poder impartir en nuestras vidas esta realidad de un nuevo pacto, de un pacto aún más excelente, un pacto que no tuvo intermediarios, sino que fue Cristo mismo entrando, haciéndolo, impartiendo, dando la vida y sabiendo realmente cuál es la necesidad del hombre. El hombre está lleno de muchas necesidades, pero solamente Cristo conoce realmente cuál es tu necesidad. El hombre puede llamar necesidad todo lo que vive al frente de él, pero solamente Cristo sabe cuál es nuestra verdadera necesidad, y cuando esa necesidad es suplida, todas las necesidades se vuelven pequeñas. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Dale prioridad a quien merece prioridad. Es Cristo. Este fin de semana yo compartí y decía, la gente llega a la iglesia por su necesidad, por su problema. Sí, está bien, es una excusa para poderte llevar a una verdad mayor, pero no te puedes quedar simplemente viniendo a la iglesia o a la congregación o los domingos solamente por buscar tu necesidad. Hay algo más importante, y es que Cristo quiere llenarte de vida. Cristo quiere despertar tu vida. A nuestra hija le colocamos Zoé, y la palabra Zoé es plenitud de vida. La clase de vida que Dios sabe dar. Cuando nosotros enfrentamos nuestra vida cronológica, entendemos que nuestra cronología, podemos haber nacido en el peor hogar, en la peor situación, pero nos encontramos con algo hermoso que es la vida plena de Dios. La plenitud de vida, esa vida que no la puede dar ningún otro personaje sino Jesucristo. Es necesario volver a Jesús. Sí, no continúa. Es necesario volvernos a Jesús. Es necesario volver a ese orden. La gente nos dice, hace días un hombre me habló y me dice, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí porque necesito un trabajo nuevo. Ok, ¿cuántos trabajos has tenido? He tenido 4 o 5 trabajos este año. Yo le dije, tu problema no es un trabajo nuevo, tu problema es un problema de carácter. Necesitas un carácter para poder sostener lo que tienes. Así es. En nuestros eventos muchas veces oramos por gente que está enferma, de diabetes, de diferentes enfermedades. Entonces decimos, sí, Dios te puede sanar, pero también necesitamos orden en lo que comes. Claro. Entonces, ¿cuán importante es el orden en este tiempo? No estamos haciendo una doctrina nueva. Estamos creando un orden que trasciende lo que quieres conquistar. Todas las cosas estaban puestas en el paraíso, pero Dios tuvo que formar un hombre que fuera administrador de ellas. Nosotros somos agentes improvisados. Improvisamos para todos, hacemos las cosas como caigan.
la vida nos enfrenta a las circunstancias, nos metemos en nuestras zonas de confort. Dios tiene que enfrentarnos en crisis para podernos sacar de nuestras zonas de confort. Hoy estamos llamando un tiempo de empresarios. Hemos estado ministrando cada jueves hombres emprendedores, empresarios en diferentes lugares, y lo primero que le decimos es: ordénate. La gente tiene los recursos, pero no tiene el orden para trascender hacia tener una verdadera prosperidad. Prosperidad no es dinero. Prosperidad es la manera en que administras lo que Dios te entrega. Así es. Pobreza no es falta de dinero. Pobreza es falta de administración de lo poco que Dios te da para poder ascender a lo mucho que Dios desea para nosotros. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Así es. Son de vida, son de esperanza, son de confianza. Entonces, creo que por mucho tiempo, hermano Carolino, hemos hablado de un evangelio incoherente. Hemos sentado a la gente, los hemos ilusionado, pero no le hemos dado las herramientas para crear una vida en libertad. A través de herramientas como la libertad, a través de herramientas como el orden de los tiempos, a través de herramientas como honrar lo que Dios hace. Se pudiera decir que, como a veces en las enfermedades, se les da la aspirinita para que no se les quite temporalmente el dolor. Exacto. Pero no se ataca la enfermedad, no se les dice cómo atacar esa enfermedad. En este ejemplo que estás poniendo es cómo organizar, cómo realmente poder organizarnos en todo. Exacto. El médico dejaría de ejercer su profesión si le diera a su paciente todo para que nunca más regrese. No le conviene. Es como los automóviles. Hace tiempo atrás dicen que los automóviles todavía uno ve autos antiguos que todavía andan como si nada. Y me dice, y estos autos nuevos son más bonitos, pero son más plásticos. Sí, claro. Hay una palabra griega que se llama merismo. Y la palabra griega merismo es la misma palabra que se agrega hacia el cortar. La palabra es cortante. Y yo estaba investigando esta palabra merismo, y la palabra merismo significa quitar del motor todas las piezas para limpiarlas y acomodarlas y hacer que el motor vuelva a funcionar. La palabra de Dios crea en nosotros merismos, hace de nosotros y empieza a quitar lo que no sirve para poder volver a formar las cosas, para volver a caminar. Es importante volver a la forma original. Fuimos creados no bajo un concepto de tiempo, cronos, sino bajo el concepto de un tiempo eterno. Dios nos creó en la eternidad, para la eternidad, con conceptos eternos. Pero nosotros tomamos la decisión de separar nuestra vida de esa eternidad y de poder vivir esa vida eterna. Y hoy vivimos y enfrentamos circunstancias que no podemos enfrentarlas. Cuando yo veo todo esto, lo primero que yo hago es tiempo de volver al orden. ¿Qué estoy viendo hoy en día en frutos en mi casa, en los ministerios que estamos visitando y viendo? Vemos un avance, vemos gente avanzando, vemos que la iglesia este fin de semana estuvimos en una congregación donde la mayoría de ellos son empresarios. Gente de negocios, gente que va al frente, gente sin esas necesidades triviales, sino gente que está yendo hacia adelante, gente de gobierno, entendiendo que es el tiempo de la iglesia. Tiempo donde estamos apegados al mensaje del reino, gente que está honrando a Dios, gente que está viviendo una santidad coherente, gente que está viviendo un evangelio que lo que se habla se ve en su hogar. Todo eso es necesario. Está viviendo un avance, pero ese avance no vendrá si no hay un orden. Sabemos que el Espíritu Santo como nunca antes está trayendo un avance. Así es. Yo recuerdo que meses atrás yo ministraba de una manera. Empezamos a prepararnos en un nuevo nivel. Algo que empecé a estudiar fue profesionalismo cristiano. Dentro de la iglesia luchábamos con ser profesionales. Hoy en día tenemos que ser profesionales en lo que estamos haciendo. Tenemos que ser ministros competentes de este nuevo pacto, como dice las Escrituras. ¿Qué es ser un ministro competente? Es entender los tiempos, como los hijos de Isaacar. Eran conocedores de los tiempos, sabían lo que estaba sucediendo y lo que estaba sucediendo no los sorprendía, porque entendía que ellos estaban configurados para hacer en ese tiempo el cambio y la transformación. Yo pienso que estamos en la época exacta, en el tiempo exacto. No estamos predicando un evangelio escapista. Yo sé que Cristo viene, pero no puedo predicar un evangelio de dejar todo como está. Tenemos que predicar un evangelio de saber y entender las cosas. A Noé se le fue dicho, ¿qué se le fue dicho a Noé? Noé, tienes que prepararte porque viene un diluvio. Él fue coherente con el mensaje que Dios le dio. Él empezó a prepararse. Él empezó a lanzar el mensaje a todo lo que lo escuchaban. Empezó a decirle, viene un diluvio.
Yo estaba ministrando de esto y decía, Noé para muchos simplemente estaba informándolos, para otros los estaba salvando. Tenemos dos maneras de ver las cosas, está en nuestra mentalidad. Muchos fueron informados para que el día de mañana no hubieran excusas. Jesús viene pronto, es una realidad. Para muchos es simplemente una información. El día de mañana puede ser la excusa que tú tienes que romper para decir, me lo dijeron, pero no lo hice. Es entender que hemos hablado y Noé nunca dejó de hacerlo. ¿Cuánta gente se ganó Noé? Nadie. Su familia entró obligadas. Las esposas de sus hijos. Y entraron obligadas. Entraron por sujeción, yo pienso. Entraron porque estaban sujetas. Pero él siguió hablándoles a la multitud como si todos fueran salvos. Le decían loco, le gritaban, pero ese es el tipo de gente que hoy necesitamos. Cuando el orden viene a nuestra vida, crea un carácter. Y ahora nos dicen religiosos. Exacto. Porque queremos decirle, porque les hablamos del Señor, de que es necesario que nos reconciliemos con Él, que valoremos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero la gente dice, ay, no lo exageres. No lo exagero. No hay otra manera. Estas verdades son innegociables. Y ese ha sido nuestro queremos quedar bien con todo el mundo y hemos negociado por mucho tiempo nuestras verdades. Hemos tratado de maquillar el evangelio. Pero hoy en día estamos presentándolo tal y como es. Esto es innegociable, su venida es pronta, la revelación de Cristo en muchos está siendo manifiesta, pero necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos provocar esa metanoia, como dice en la palabra, ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad. No remordimiento, porque tenemos nuestros lugares de congregación cada día con gente con remordimiento, llorando porque engañó a la mujer, llorando porque se emborrachó. Tenemos gente llena de remordimiento en nuestras congregaciones y en nuestras iglesias. Pero también yo he visto que mucha gente se ha reconciliado con el Señor, porque lo hemos visto en la oficina, y luego no nada más ellos, llevan a su familia completa. Arrepentimiento. Así es, dicen, yo quiero, así como tú dices, yo quiero este orden, yo quiero ordenar mi casa, yo quiero que mi casa realmente sea gobernada por Él. Así es. Sí, y quiero hacer las cosas conforme a su voluntad, porque como lo hicimos todo este tiempo, no nos funcionó. Exacto. Nosotros queremos algo diferente para nuestros hijos, pero tenemos que empezar nosotros como padres de familia. Así es. ¿Verdad? Porque nuestros hijos pues nada más nos van a seguir. ¿Sí? Hablábamos este fin de semana acerca de las generaciones y le decíamos, por ejemplo, ahorita en el caso de mi bebé, a mí me cambió el panorama. Aún desde el momento de nacimiento que la pongo en mis brazos, yo nunca había entendido que de tal manera amó Dios al mundo que dio lo único que tenía, a su Hijo Jesucristo. Yo lo había predicado, lo había hablado, pero cuando tuve mi hija en los brazos, yo dije, wow, ¿cómo diste a tu hijo? Así es. ¿Cómo entregaste lo que más amaba por cada uno de nosotros? Yo lo había predicado, lo había hablado, pero ahora lo estaba teniendo en mis manos. Ahora como padre, como padre, los primeros días, estos primeros días, si llora, si se siente, en la madrugada hay como un sensor ya en mí. Duermo al lado de la cuna de la bebé y medio escucho que se movió, yo ya me estoy moviendo. Ajá. Ya estoy viendo. Pongo mi dedo en la nariz para ver cómo está respirando, pongo la mano en mi pecho ¿por qué? Porque se está desarrollando, porque hay un desarrollo, pero tengo que entender que para poder ejercer en ella autoridad, tengo que ejercer en orden en mi vida. Uh-huh. Ella me va a ver el día de mañana. Ella va a escuchar de mí, de su papá. Yo he dejado de ser, discúlpeme, un predicador más para convertirme en un agente de cambio generacional. He entendido que lo que Dios me ha puesto a hacer es una efectividad en mi generación. Ser efectivo en mi generación, activar una generación, decirle a la generación, los milagros sí, es muy bonito, pero necesitas un cambio de mentalidad. Así es. Levantarte, la enfermedad puede ser sano, Dios puede hacerlo todo, pero lo importante es crear en la gente una conciencia y un cambio de mentalidad, una metanoia, un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esto trasciende. El milagro no trasciende. Hay gente que su papá fue sano de alguna enfermedad, pero sus hijos no quieren saber de Cristo. Uh-huh. Hay gente en nuestras iglesias sentados, gente anciana, mayor, que están sentados, pero nuestra generación no quiere saber de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos compartido un evangelio atado a nuestras circunstancias, atado a nuestras maneras, porque cantamos cada domingo, porque levantamos nuestras manos, pero no generamos un cambio. Nos hemos metido en nuestras cuatro paredes y hemos creado un poder de cambio. Cuando hay una noticia mala, todo el mundo está colocando en su Facebook que la noticia fue mala.
pero me gustaría escuchar que la gente pudiera decir, es tiempo de ver la necesidad, Así es. es tiempo de ver que la tierra está desordenada y vacía y que tenemos que ordenar para que el Espíritu de Jehová Así es. more sobre cada hogar, sobre cada Así es. familia. Chihuahua está entrando en su mejor tiempo. Yo estoy viendo iglesias en Chihuahua que están entrando en su mejor tiempo. En gobierno, hemos estado 15 días hablando con gente de gobierno y entendiendo que la gente de gobierno está buscando líderes, hombres de Dios que los puedan discipular, instituir para poder gobernar. Están buscándolo, ellos anhelan, se cansaron de la corrupción, saben que la corrupción lo único que deja es dinero. Pero saben que esa corrupción que solamente deja dinero no deja una generación bien parada. Hoy nuestros jóvenes están deseando un cambio, hoy nuestros niños están deseando un cambio. ¿Qué hacemos? Tenemos que ordenarnos nosotros, tenemos que crear un evangelio coherente, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que confirmarnos en estas verdades presentes. Las verdades son innegociables. La única verdad que enfrentas todas las verdades es la verdad de Cristo. La gente puede hacer en su vida cualquier cosa verdad, pero la única verdad que derrumba todos nuestros argumentos es la verdad de que Cristo fue resucitado, que Cristo fue implantado en nuestras vidas, que Cristo es revelado en nuestras acciones y que es necesario vivir una vida coherente en Cristo. Así es. Separar nuestras vidas de aquello que no produce y conectarnos con aquello que produce, que es Cristo en nosotros. Así es, porque a lo mejor, como comentabas, nuestras vidas pueden haber llegado a ser como rutinarias, ¿verdad? Por el hecho de ir, de escuchar, de alabar, y nos devolvemos y a lo mejor ya otra vez hasta domingueros podemos ir, o podemos ir toda la semana, pero mientras no busquemos al Señor con ese anhelo de esa intimidad con Él, ¿verdad? O sea, no van a poder ser las cosas diferentes. La palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final de los días pierde su alma? Wow. ¿De qué nos sirve acumular para saber que eso que acumulamos no trasciende a nuestras generaciones? ¿Cómo poder despertar no solamente una planta, sino una semilla en nuestras generaciones? Así es. No solamente un fruto comestible hoy, sino un fruto comestible por la eternidad. Lo único comestible no es el fruto, es la semilla que el fruto tiene. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Wow. Tenemos semillas de vida, y eso es lo que dice Spurgeon. Tenemos una gracia por vivir, tenemos un evangelio por disfrutar. Chihuahua es tu mejor tiempo. Familias de Chihuahua, las malas noticias que hoy se escuchan, Isaías dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y donde sobreabundó el pecado, abunda la gracia. Y bueno, pues yo les recuerdo nuevamente que solamente por gracia de Charles Spurgeon estamos rifando el día de hoy este libro, que es pura dinamita, para que nos llamen al 430-0880 y 418-0818. Pues ya nos vamos, Lucas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un tema muy interesante. De hecho, no te quise ni interrumpir porque pues realmente de edificación para nosotros. Gracias por acompañarnos y felicidades por tu niña. Gracias. Y a mí no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias.